¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para usted que nos sintoniza a través de 13 Costa Rica Televisión, de 101.5 Costa Rica Radio, en la edición al mediodía de Costa Rica Noticias. José David Pérez le saluda y le da la más cordial bienvenida. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Oncólogos piden a la población extremar medidas con las personas enfermas de cáncer. En el país existen 13,000 con esta patología. Desde cierres de cementerios y parques hasta limitar la cantidad de usuarios en sus oficinas, las municipalidades apuran medidas para evitar el contagio del COVID-19. La Cámara de Restaurantes reporta contratos suspendidos a 5.760 trabajadores por cierre de bares decretado por el gobierno. ¿Cuál debería ser la rutina de las personas que están obligadas a salir de sus casas por cuestiones laborales? En esta edición se lo contamos. En el mundo, necesitamos desesperadamente enfermeras y médicos, así como ventiladores y dispositivos de protección. Es el grito de auxilio que lanza un médico del hospital de Bérgamo, en Italia. Iniciamos con información en vivo. Oncólogos piden extremar medidas con las personas enfermas de cáncer, precisamente en Costa Rica. En el país existen 13,000 con esta patología. La periodista Jennifer Vega nos amplía. Jennifer, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Así es, nos mantenemos desde Casa Presidencial a la espera de nuevos datos que entregará el Ministerio de Salud a eso de las 12:30 de este mediodía. Repasar los datos que se tenían hasta el día de ayer: eran 69 personas confirmadas por COVID-19, 30 mujeres y 39 hombres específicamente, las edades entre los 8 años y los 87 años de edad. Lamentablemente, ayer también en horas de la tarde se registra el primer fallecido, un médico pensionado de la provincia de Alajuela de 87 años de edad. Igual seguimos contabilizando 6 extranjeros, 63 costarricenses contagiados por este coronavirus y 855 son las personas descartadas. Pidiendo a nuestros compañeros la información en pantalla, vemos la distribución por cantones. También tenemos Alajuela con 15, San José con 10, Escazú con 6, Desamparados con 4, Cartago 3, Grecia, Pérez Celedón, Santana 3, Curridabat, Flores, La Unión, Poás y Santa Cruz con 2, Atenas, Barba, Belén, Goicoechea, Heredia, Moravia, Nicoya, San Pablo, Santa Bárbara, Santo Domingo, Tibás, con un caso confirmado por COVID y uno más desconocido. Insistir en lo que han confirmado todos estos días las autoridades de salud, y es que las personas que tengan la posibilidad de permanecer en sus casas así lo hagan para evitar que la ola de casos confirmados siga creciendo. También pues tenemos información con respecto a las personas que padecen cáncer, y es que los oncólogos están haciendo un llamado a la población para extremar las medidas de higiene y de seguridad con esta población, ya que ellos son uno de los vulnerables. Veamos. Según especialistas en oncología, las personas con cáncer son más propensas a complicarse si se contagian de COVID-19, pues mientras un 8% de la población tiende a complicarse con esta enfermedad, un 39% de la población con cáncer se complicaría. Virus de fácil transmisión por contacto con gotas de saliva, que infectará a una gran parte de la población mundial, posiblemente el 60% de la población mundial. De todos los infectados, un 20% requerirá posiblemente hospitalización para el control de su enfermedad. Ante esta situación se le pide a la población extremar medidas con los 13,000 pacientes con cáncer de nuestro país. Si el paciente ha sido operado o ha terminado sus ciclos de quimioterapia y se infecta en el primer mes posterior al fin de estas dos alternativas terapéuticas, podría tener en el 75% de los casos complicaciones en la evolución de esta nueva enfermedad por el virus.
La mortalidad de cáncer en Costa Rica está entre unas 5.700 personas cada año. Bien, y como veíamos en la información, entonces a extremar esas medidas de higiene, no solo para esta población que padece de cáncer, para muchas otras poblaciones que también son de riesgo. Ya en este momento se nos están dando acá las indicaciones de cómo se va a llevar a cabo la conferencia para el día de hoy. Se nos están restringiendo un poco las preguntas debido a que los ministros y demás tienen pues agenda que atender luego de esta conferencia de prensa. Quédese con nosotros, les estaremos llevando toda la información en vivo a eso de las 12:30 de esta tarde. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Jennifer. Y como lo mencionaba nuestra compañera, a las 12:30 entonces la actualización de los temas referentes al COVID-19. A partir de hoy, los costarricenses que ingresen a suelo nacional deberán aislarse por 14 días, según la orden sanitaria del Centro de Operaciones de Emergencias. Desde el Ministerio de Salud aseguran que es complejo dar un protocolo de los manejos que deben tener estas personas en su hogar. Él es Adrián Aguiruz, un joven costarricense que regresó a nuestro país después de un viaje que realizó a México y quien hoy se encuentra en cuarentena por su propia voluntad, pues entró antes de que Costa Rica cerrara sus fronteras. Aguiruz explicó a Costa Rica Noticias que la decisión de quedarse bajo esta medida se dio luego de que las autoridades del Ministerio de Salud brindaran la recomendación. Por seguir protocolos más que todo, porque venía de México, entonces pues era lo mejor quedarse en cuarentena. Sin embargo, cuando yo llegué al país, todavía no habían pasado ninguna declaratoria, ni siquiera habían hecho la conferencia. Entonces en el aeropuerto a mí no me dieron ninguna cosa médica ni nada. Entonces seguí mi día normal ese día, pero ya en la tarde que hicieron toda la conferencia, pues decidí hacer mejor la cuarentena. Y es que a partir de hoy cualquier costarricense que ingrese al país deberá aislarse en su casa por 14 días, como lo ordenaron los miembros del Centro de Operaciones de Emergencias, el COE. Tal es el caso de los 157 pasajeros que entraron de Guatemala en horas de la madrugada y que deben sumarse a la medida. Desde el Ministerio de Salud aseguran que es sumamente complejo brindar las recomendaciones que se deben seguir en este tiempo de aislamiento, pues evidentemente la mayoría de casos se ejecutará en los hogares y todos son diferentes. Bueno, es importante lo que comentas y también complejo, ¿no? Porque las casas son diferentes. Lo ideal sería estar en una habitación solo, usar dentro de lo posible pues cubiertos y platos desechables y pues estar totalmente aislado en el cuarto, por decirlo de alguna manera. Esa sería la opción ideal. Y toda persona que venga del extranjero, que tenga contacto con un sospechoso o con contacto, pues estar aislado los 14 días y cumplir las especificaciones médicas. Según el artículo 277 del Código Penal, las personas que deben cumplir con esta orden sanitaria y no la hagan a cabalidad podrían exponerse a 3 años de prisión o una multa de 50 a 200 días. En este caso, el juez deberá determinar la suma correspondiente a cada día de multa según las circunstancias de incumplimiento. Desde cierres de cementerios y parques hasta limitar la cantidad de usuarios en sus oficinas, las municipalidades apuran medidas para evitar el contagio del COVID-19. Atendiendo el llamado del Ministerio de Salud, las municipalidades han procedido a ayudar al cierre de recintos en sus cantones, donde podrían darse aglomeraciones que faciliten el contagio. Medidas desde disminuir la cantidad de personas que hacen fila en sus oficinas, advertencia a los bares y supermercados, cierre de parques públicos e incluso visitas a cementerios son algunas de sus medidas ante la pandemia. Correcto, nosotros desde primeras horas de la mañana hemos girado instrucciones a nuestra Policía Municipal que en coordinación con Fuerza Pública en estos momentos están cerrando temporalmente los espacios públicos, llámese plazas de fútbol, llámese canchas de baloncesto, gimnasios, playgrounds, módulos de juegos que en nuestro cantón han estado siendo muy visitados, especialmente por adultos mayores o por personas que están en riesgo. Así que estamos colaborando con las solicitudes que ha hecho el gobierno y el Ministerio de Salud. Luego, el cementerio municipal también cerró desde este jueves 19 sus puertas a los visitantes en cumplimiento de las directrices marcadas por el Ministerio de Salud al decretar este estado de emergencia de alerta. Y para afrontar la crisis provocada por el coronavirus y COVID-19,
La restricción de acceso al recinto se va a extender mientras se prolongue esta situación. No obstante, se van a realizar los funerales normalmente, pero en esos casos se permite la asistencia de allegados siempre y cuando no superen las 20 personas. La semana pasada, la Unión de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal giraron una directriz a los gobiernos locales para que colaboren con las autoridades nacionales ante la crisis sanitaria que enfrenta el país. Con 12 minutos, hacemos un repaso por las condiciones viales en algunos sectores de nuestro país. Iniciamos en Heredia, la Ruta 1, el sector del Castella, totalmente despejado, como ya ha sido la constante en estos días desde la declaratoria de alerta nacional, de emergencia nacional por el COVID-19. Así que conductores con calma y precaución, pero no tendrán ningún problema en este sector. Las imágenes gracias a cámarasvialescr.com. Pasamos ahora al sector de Cartago, a Taras, específicamente el ingreso y salida de Ochomogo. Las personas que están en este momento transitando de norte a sur en ambos sentidos no tendrán ninguna complicación. Quienes van a hacer el ingreso a Taras bajando el Ochomogo, el cerro del Ochomogo, encontrarán algo de presa principalmente por el cruce, pero nada que les complique su paso por este sector. 12:13 de la tarde. Nos trasladamos al sector de San José, la ruta 39, a la altura de Atillo 8, ni hacia la Uruca ni hacia los Atillos presenta ningún problema en el sector de la circunvalación, totalmente fluido, hay una cantidad considerable de vehículos, superficie de rodaje totalmente seca, pero, repito, el tema del tránsito está totalmente fluido a las 12:13 de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. La Cámara de Restaurantes reporta contratos suspendidos a 5.760 trabajadores por cierre de bares decretado por el gobierno. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Estamos en la cuenta regresiva hacia el Bicentenario. Pronto cumpliremos 200 años de vida independiente. Retomaremos en persona, de cara al Bicentenario, 4 ejes temáticos que nos retratan: movilidad, salud, violencia lastimosamente y también nuestra capacidad de diálogo. Los lunes a las 9 de la noche en persona. En persona, de cara al Bicentenario, con Evelyn Fachler, a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Fácil, inmediatamente usted se topa la presa de frente, usted busca cómo meterse en los huecos que hayan, acelere la moto hasta donde pueda. Si ya cuando vamos del lado derecho viene mucho bus, tratar de buscar el lado izquierdo, se va en contravía hasta donde usted no pueda, le da gas a la moto y cuando viene el carro de frente, ¡pum!, se mete a su carril. Si no hay para allá ni para acá, métase a la acera. La prevención no es moda, es una forma de vivir. Ingrese a grupoins.com, la prevención no es moda, y participe en la rifa de rodilleras articuladas para protegerse en carretera. No se pierda el sorteo de la Lotería Nacional. En vivo, todos los domingos a las 7:30 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia
Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. El coronavirus, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados a las 7 de la noche y resumen los domingos a las 6 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. 12:17 de la tarde. Gracias por estar en sintonía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Recuerde que puede seguirnos también a través de 101.5 Costa Rica Radio y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como Costa Rica Noticias. Al día de hoy, más de 1.550 personas podrían verse afectadas por la suspensión de contratos laborales solicitadas por 50 empresas en todo el país. Pero, ¿qué es la suspensión de contratos y qué garantías tiene el trabajador con esta figura jurídica? Veamos la siguiente información. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha recibido más de 50 solicitudes de empresas para buscar suspender los contratos laborales de sus trabajadores. Esto debido a la crisis que ha generado en muchos negocios el COVID-19. Pero, ¿qué es la suspensión de contratos? La suspensión de los contratos de trabajo es una figura que está en el Código de Trabajo prevista y lo que busca es que los empleados y los patronos no terminen la relación, sino más bien que quede paralizados sus efectos. Y una vez que terminen las causas por las cuales se solicitó la suspensión, la relación continúa tal y como estaba anteriormente. ¿Es legal la suspensión de los contratos laborales? La suspensión de los contratos es legal en el tanto y en el cuanto se sigan los pasos establecidos en el Código de Trabajo, siendo el más importante de ellos la autorización por parte de la Inspección de Trabajo de la suspensión. Ellos son los que tienen que valorar si las causas alegadas por el patrono de verdad existen y si dan mérito a la suspensión. Caso contrario, tendrían que seguir trabajando normalmente y pagándose los salarios. ¿Qué garantías tiene el empleado de volver a su puesto de trabajo? Precisamente la garantía es plena porque no se están terminando los contratos de trabajo. No, lo que se hace es darles un compás de espera a que la situación que da lugar a la suspensión se termine y los trabajadores vuelven una vez que se termina o las causas ya se eliminan. Entonces la garantía que tienen de volver al trabajo es total. ¿Qué garantías existen para el trabajador de tener su liquidación si la empresa no logra recuperarse? Si no se logra recuperar las empresas, los patronos están en la obligación de pagar todas las liquidaciones que correspondan, sea a una empresa de 10 trabajadores o una gran empresa de 400 trabajadores. El tema que se plantea acá es si finalmente van a poder asumir esos costos. Tienen que asumirlos. Legalmente no pueden sustraerse de la obligación de pagar las indemnizaciones que correspondan por una terminación que además no es motivada por los trabajadores. Entonces tendrían que asumirlo plenamente. El problema que tenemos es que no sabemos cuánto va a durar esta situación en la que estamos. La compañía que no se aboque a realizar el trámite de suspensión de contratos laborales en el Ministerio de Trabajo podría ser sancionada posteriormente por esta institución. Si realiza la suspensión de contratos sin el aval de este ministerio, el trabajador podrá exigir su salario de manera normal. Piden que el proyecto de ley para condonar cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social no desfinancie a la institución ni al FODESAF. Con esta iniciativa fue convocada con el argumento de que dará recursos frescos a la institución frente a la pandemia. La crisis sanitaria que vive el país revivió un proyecto de ley que propone condonaciones de una parte de lo adeudado por concepto de cuotas obrero patronales a la Caja. La iniciativa propone, por un lado, que una persona física o jurídica podrá formalizar su situación sin recibir multas o pagar intereses, lo cual es señalado como motivo de que miles de personas estén en la informalidad y no coticen. Busca, en primer lugar, que una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que están fuera de la formalidad, están fuera de la Caja Costarricense de Seguro Social, vuelvan a la Caja Costarricense de Seguro Social y le lleven recursos frescos que tanto necesita la Caja Costarricense de Seguro Social para enfrentar la crisis de salud que tiene en este momento.
En igual o similar situación están cientos de miles de trabajadores independientes que no están contribuyendo a la seguridad social simplemente porque no tienen su situación regularizada con la caja, y en este momento entonces estos de cientos de miles de trabajadores independientes no contribuyen con la seguridad social. Si bien el proyecto tiene buen ambiente en la comisión, no se quedó sin objeciones. La posibilidad de dar amnistía a grandes morosos es una de esas reservas. La otra es que desfinancia FODESAF, que recibe recursos por esa vía. Yo creo que deben analizarse los casos para ver efectivamente las razones del incumplimiento. Creo que hay una diferencia con el caso de los trabajadores independientes, donde no fue clara la información sobre el momento en que se les puso la obligación y la caja aplica parámetros para cobrar la obligación que son excesivos o que pueden ser desproporcionados, y otras empresas que simplemente dejaron de cumplir sus obligaciones por las razones que sean. No es una buena señal tampoco decirle a las empresas que han cumplido con todas sus obligaciones que ahora va a borrón y cuenta nueva y que le vamos a perdonar las deudas con la seguridad social a los que incumplieron. Este miércoles, la Comisión de Económicos aprobó analizar un nuevo texto que todavía debe superar el debate en ese foro antes de ir a plenario. El proyecto no goza de trámite simplificado, pero fue convocado nuevamente por el gobierno en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID. En ese marco, esta mañana el plenario legislativo discutió el proyecto para rebajar las comisiones que cobran las entidades financieras por el uso de datáfonos. La discusión está en periodo de presentación de mociones y seguirá su trámite esta tarde. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:23 de la tarde. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio del dólar para este jueves? La compra en 563 colones con 38 céntimos y la venta en 569 colones con 74 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El plenario legislativo aprobó este jueves el proyecto para regular el cobro de comisiones por el uso de datáfonos. La aprobación en primer debate contó con el apoyo unánime de 40 diputados y diputadas. La iniciativa busca regular a la baja las comisiones que cobran las entidades financieras cada vez que se paga con tarjetas de crédito o débito. El segundo debate al proyecto se dará el próximo sábado en sesión extraordinaria. Bien, nuestra sección Animales en Libertad, y como toda esta semana, esta sección le estamos dedicando esta sección a las especies más raras o poco conocidas del planeta. Hoy les vamos a mostrar al pangolín, el único mamífero que posee escamas. Está en peligro de extinción debido a sus aparentes propiedades curativas y alimenticias. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Hoy le mostramos al único mamífero con escamas existente en el planeta. Se trata del pangolín, una hermosa, exótica y amenazada especie. Habita en África y Asia y es el mamífero más traficado en el mundo debido a sus aparentes propiedades curativas y su sabor. En países como China o Vietnam, su carne es considerada un manjar y sus escamas son utilizadas como ingrediente de medicina tradicional para el tratamiento de remedios como el asma, el reumatismo o la artritis. Tiene el cuerpo cubierto con fuertes escamas y posee unas poderosas patas que, junto a su rápida habilidad, le permiten abrir huecos en la tierra y ocultarse de posibles depredadores. El pangolín es un animal solitario y de hábitos nocturnos. Cuando percibe una amenaza, cubre la cabeza con sus patas delanteras, dejando ver únicamente su armadura de escamas. Tiene escamas desde la punta hasta la cola y puede enrollarse como una bola. Sus afiladas escamas en la cola las puede usar para atacar, usualmente suele ser confundido con un reptil.
En el mundo existen 8 especies de pangolines y están distribuidas por 2 continentes. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Con 27 minutos de la tarde, recuerde seguir nuestras informaciones en redes sociales, Facebook Costa Rica Noticias, en Twitter como @Sinar Noticias. Ahí podrá no solo ampliar toda la información que le brindamos en nuestras ediciones regulares, sino también poder observar o repetir alguna de las que a usted le consideren más interesantes. Vamos a una pausa y regresamos en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. ¿Cuál debería ser la rutina de las personas que están obligadas a salir de sus casas por cuestiones laborales? En esta edición se lo contamos. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Su papá le dijo que tenía que seguir. No le va a hacer caso. A ver. Ay, si en el Señor suena más bonito. Acábelo, échelo en la bolsa. Usted no sabe, yo veo la rueda de la fortuna en familia ahí tomando café. Ay. Se me olvidó lo que seguía. Desde Guanajuato, viva cómo se mezcla lo típico, el talento de actores y bailarines, la mezcla de ritmos en el Festival Cervantino 2019. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinar te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el Sinar y vos. Regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. ¿Cuál debería ser la rutina de las personas que están obligadas a salir de sus casas por cuestiones laborales? Le contamos a continuación. Llegar, bajarse del carro, quitarse los zapatos, cambiarse la ropa y lavarse las manos es parte de la nueva rutina de Michael al llegar a su casa cada día, desde el anuncio del primer caso de coronavirus en Costa Rica. La salida no es muy diferente. Él alista su alcohol antiséptico, alcohol en gel, toallas cloradas y mascarilla en caso de ser necesaria. Después se pone los zapatos y se despide de su familia para dirigirse hacia su trabajo. Marchena es policía municipal de Escazú y al igual que los médicos debe salir diariamente para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Las prevenciones que toma Michael tienen como objetivo cuidar a su hija de 1 año y medio y a su esposa que es asmática del coronavirus COVID-19. Esto es algo muy serio, ¿verdad? Es algo mundial que de verdad tenemos que tomarlo con la seriedad del caso. Pues obviamente está en crecimiento, ha sido un crecimiento bastante rápido en muy poco tiempo, por lo cual pues se deben tomar todas las medidas y más, o sea, todo lo que se pueda en temas de limpieza, aseo personal, en la casa, desinfectantes, aerosoles,
todo lo que se pueda tener y poderlo hacer, es importante que lo hagamos, ¿verdad? Por la familia, por las personas mayores, por los adultos mayores, que es importante que cuidarlos mucho. Si en la casa los tenemos, pues no dejarlos salir para nada, ¿verdad? Tratar de chinearlos más de la cuenta y acatar las órdenes, porque son órdenes, ¿verdad? Que vienen desde lo más arriba. Michael también se preocupa por la salud de su hermana, que es asmática, su suegra, que tiene una enfermedad del sistema inmunológico, y de su abuela Leti, que vive en la zona sur y tiene más de 80 años. Por esta razón hace un llamado a la población de quedarse en casa y activar los protocolos de saludo, de estornudo y tos. Bueno, que si yo pudiera, ¿verdad? Pongo Netflix todo el día, ¿verdad? Me quedo en mi casa comiendo, viendo a mi hija, jugando con ella, con mi esposa, si también pudiera ella, pero no es así, ¿verdad? Yo tengo que salir a trabajar, pero todos ustedes que pueden quedarse en la casa, háganlo, reaccionen, vean que la cosa de verdad es muy, muy seria, al chile que de verdad tienen que hacerlo, porque si no, no sé dónde vamos a parar. Las medidas de Michael para algunos pueden sonar extremas, pero no descabelladas en medio de un aumento del número de personas con el virus en el país. Según la OMC, la limpieza de superficies con cloro, el lavado de ropa con detergente y el continuo lavado de manos es una forma adecuada para mantener el COVID-19 fuera de sus hogares. Otras medidas es pagar en comercios con tarjeta para evitar contacto, mantener la distancia de 1,5 metros entre las personas y evitar sitios públicos. Costa Rica participó en el operativo organizado por Interpol de Francia y logró decomisar 11.000 unidades de productos similares no registrados por el Ministerio de Salud. El operativo mundial para detener productos similares o sin registro sanitario que se lleva a cabo cada año, este 2020 dejó decomisados 4 millones de productos. Solo en Costa Rica fueron 11.000 unidades, entre estas medicamentos, lociones y pastillas con fines estéticos. El Ministerio de Salud de Costa Rica participó junto a otras autoridades en la semana del 3 al 10 de marzo de 2020 en la operación Pangea 13. Este es un operativo convocado por Interpol de Francia, que se realiza de manera simultánea todos los años en cientos de países. Y su objetivo es la identificación de medicamentos y productos similares en condición ilegal. El operativo se desarrolló entre el 3 y el 10 de marzo y se intervinieron 22 establecimientos, específicamente en aduana postal. Se decomisaron 85 paquetes de medicamentos que requerían receta médica para ser vendidos. Algunos otros productos estaban vencidos o bien sin su respectivo registro sanitario. Dentro de los 22 establecimientos intervenidos se encuentran fabricantes, distribuidores, puntos de venta como farmacias, consultorios y macrobióticas. También se realizaron intervenciones en la aduana postal y en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Hacemos un llamado a la población para que siempre verifique que los productos que va a comprar y adquirir y consumir cuentan con el registro sanitario respectivo, lo cual puede ser verificado en la página web registrelo.go.cr y asimismo denunciar o reportar al Ministerio de Salud cualquier persona física o jurídica o establecimientos que estén comercializando y promocionando productos que no cuenten con este importante requisito. Lo decomisado representó una cifra de 70 millones de colones. El sector turismo, comercio y restaurantero hacen lo posible para mantener el empleo a sus trabajadores. Le piden además al gobierno acciones más inmediatas. El comercio, el turismo, restaurantes y bares están siendo los sectores más afectados con la llegada del COVID-19. Solo la Cámara de Restaurantes y Afines reporta ya la suspensión de contratos laborales de 5.760 colaboradores, en especial en bares que por decreto presidencial debían cerrar sus puertas. En el caso de bares, que ya es una medida ejecutada, conversamos que son alrededor de lo que ya se ejecutó en bares, son 5.760 personas que quedaron con contratos suspendidos o probablemente los dueños de los bares en algunos casos han tenido que hacer el cese de la relación laboral. Y aquí nos quedaría, el gremio somos alrededor de 230.000 personas. El sector hotelero afirma que están teniendo cero ingresos y que han tenido que reducir personal, principalmente en zonas rurales. Al cerrarse el turismo internacional, esos ingresos se perdieron. El turismo nacional igualmente está en cero, de manera que
Depende cuántos meses estimen ustedes que esta crisis va a durar, podríamos hablar de que de los 4.000 millones del año pasado vamos a perder más de la mitad. O sea, vamos a ver, el daño rondará fácilmente arriba de los 2.000 millones de dólares. Al igual que el Ministerio de Salud le pidió a la población reaccionar, la Cámara de Comercio le pide al gobierno tomar acciones inmediatas, pues más que moratorias se necesitan condonaciones, pues no hay cómo pagar cargas sociales, deudas y recibos. Todas las medidas que ha venido anunciando el gobierno que son positivas, tienen que ejecutarse. Esa es nuestra gran ocupación hoy, que no se ejecutan. Entonces, vivimos de muy buenas intenciones, pero si esas buenas intenciones no se hacen una realidad, cada día hay más gente en la calle. Lo que no han llegado a entender es que no estamos recibiendo ingresos. Entonces hablamos de moratoria, pero ¿con qué plata vamos a pagar después si todo el mundo habla y sabemos que de hecho para recuperar el estado normal va a durar tiempo? Y esto no se enchufa y en automático volvemos a lo que éramos antes. Entonces, hablamos de moratorias, ya no es moratoria, es condonación. En tanto, los tres sectores afirman que están haciendo el mejor esfuerzo para no despedir a sus empleados, pero que la situación cada vez se vuelve peor. Es el pan nuestro de cada día, el que tenemos que proteger. Y ante la emergencia que tenemos, las empresas, uno como empresario, por eso lo que busca siempre es proteger a sus colaboradores. Y cuando no lo puedo hacer, porque no puedo operar, es cuando necesitamos sentarnos con el gobierno y tomar medidas para ayudarnos todos. En este momento, nosotros decimos, la bola está del lado del gobierno, de qué medidas va a tomar para apoyarnos, para proteger precisamente a cada uno de nuestros colaboradores, porque si no es imposible. Las organizaciones empresariales afirman que las medidas que se han aprobado no son suficientes y por esta razón enviaron un pliego de solicitudes al presidente Carlos Alvarado que tiene que ver con las cuotas de la caja, adelantar el fondo de capitalización laboral y reducir el IVA. Más de 3.700 personas viven en la indigencia en Costa Rica, según datos del Gobierno de la República. Instituciones como Chepe Cebaña están trabajando en los protocolos de atención de esta población para evitar la propagación del COVID-19. Aunque para muchas personas parezca increíble, no toda la población sigue el día a día de todo lo que ocurre con el COVID-19. Uno de estos sectores de la población son las personas que viven en las calles, los cuales suman más de 3.700 personas en todo el país, según las autoridades pertinentes, y los cuales podrían convertirse en un foco de infección importante de la pandemia. Por esta razón, organizaciones de la sociedad civil como Chepe Cebaña, en conjunto con las autoridades de salud, buscan informar y atender a esta población sobre la pandemia del COVID-19. Haciendo campañas de lavado de manos, de información, porque las personas en situación de calle no ven televisión, no está viendo al ministro, ¿verdad?, que está dando mensajes tan importantes, sino que entonces les llevamos la información, les llevamos información de reducción de daños en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, porque ese es otro tema, ¿verdad? El 90-95% de las personas que están en situación de calle consumen drogas, entonces les damos recomendaciones de cómo consumir sustancias, porque no van a dejar de consumir, ¿verdad?, bajo las circunstancias que viven, de manera segura, de manera menos dañina, ¿verdad? O menos riesgosa. En Chepe Cebaña están proponiendo levantar esta estructura inflable que vemos en pantalla. Esto con la finalidad de que funcione como un centro médico para las personas indigentes que sean de la población de alto riesgo. Estamos organizando para ver la posibilidad de dispensar un albergue transitorio para estas personas, porque necesitamos aislarlas preventivamente. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento. 3.733 personas en situación de calle. Solamente en San José pueden haber alrededor de unas 2.000, ¿verdad? Dentro de esto puede haber un 20% que son mayores de 60 años. Solo en la capital existen más de 2.000 personas que viven en la calle, según el municipio josefino. Con el fin de garantizar la demanda debido a la emergencia por el nuevo coronavirus, ya vamos a venir precisamente con esta información. Vamos primero a una pausa y regresamos con más en Costa Rica Noticias. En el mundo necesitamos desesperadamente enfermeras y médicos, así como ventiladores y dispositivos de protección. Es el grito de auxilio que lanza un médico del Hospital de Bérgamo en Italia.
Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos, pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Infórmate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. ¿Cómo se prepara un angú de guineo en la sazón que nos une? Primero se ponen a hervir los guineos. Saltee cebolla, apio y chorizo en un sartén. Luego agregue momentos dulces. En lo que he probado de toda la competencia, ese ha sido el mejor plato. Otros amargos. Ni el montaje, ni el sabor. Disfrute de la sazón que nos une. Viajar, cambiar, conocer. Migrantes en Latinoamérica, colombianos en Argentina. Este domingo 15 de marzo a las 7 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. (12:43 de la tarde). Vamos con información en el plano internacional. Italia amplía el confinamiento hasta abril. Urgen médicos, enfermeras y equipo para cuidados intensivos. Mientras la crisis del coronavirus remite en China, Europa presenta un escenario completamente distinto. Italia ha prorrogado la cuarentena por lo menos hasta el 3 de abril. En un principio, el confinamiento debía acabar el 15 de marzo. El primer ministro italiano ha insistido en que hay que usar el sentido común en un momento en el que Italia lucha por impedir que el número de contagiados siga en aumento. La situación ha dejado los hospitales desbordados. Nuestro personal médico está trabajando las 24 horas del día, incontables horas para luchar contra esta increíble situación. Tengo 2 mensajes. El primero es para la población general. Por favor, quédense en casa. Please stay at home. El segundo mensaje es para quien quiera ayudarnos. Necesitamos desesperadamente enfermeras y médicos, así como ventiladores y dispositivos de protección. La organización no gubernamental de CESBI nos está ayudando a través de la recaudación de fondos basada en GoFundMe. Así que, por favor, si pueden, ayúdennos. Si eres personal sanitario, eres más que bienvenido a unirte a nosotros en la lucha contra el coronavirus. Gracias por lo que puedas hacer. Una delegación de 9 médicos chinos que lograron contener el coronavirus en Wuhan han desembarcado en Italia para ayudar en la emergencia sanitaria que tiene en vilo Europa. China ya ha enviado otras 2 delegaciones previamente, una a Irak y otra a Irán. Ya hay casi 3.000 muertes por coronavirus en el país transalpino. Tan solo este miércoles se contabilizaban 475 fallecidos en un solo día. Los funerales están prohibidos y los familiares no pueden asistir ni a las ceremonias ni a los entierros. Los investigadores y el ejemplo de China arrojan algo de esperanza y muestran que el aislamiento puede efectivamente contener el virus. La destilería irlandesa convierte su ginebra en desinfectante para manos. Esta destilería irlandesa se adapta a los tiempos que se viven. En los alambiques de su tradicional ginebra artesanal, ahora se produce desinfectante para las manos como protección contra el coronavirus, un producto que escasea en el país. Básicamente usamos los mismos ingredientes, así que se podría decir que es una ginebra muy fuerte. De ninguna manera recomendamos a nadie que la tome. En un principio, el personal empezó a producir desinfectante con 64% de alcohol para uso propio, utilizando el mismo enebro que para su ginebra artesanal.
Pero ante la propagación de COVID-19, la empresa comenzó a vender botellas al público por 10 euros y a donar algunas a asociaciones que se ocupan de los sin techo. Según su directora, la destilería ha vendido 2.000 litros entre 3.500 y 4.000 botellas de su producto desde el inicio de la comercialización el sábado, y asegura que es su forma de ayudar ante un territorio desconocido. La pandemia del coronavirus transforma la vida diaria de millones de personas alrededor del mundo. Casi 210.000 personas están infectadas con el nuevo coronavirus en el mundo. La pandemia sigue transformando la vida diaria de millones de personas, obliga a confinarse en casa y ha dejado sin clase a la mitad de los estudiantes en el planeta. Según la canciller alemana Angela Merkel, la lucha contra la enfermedad constituye el mayor desafío que haya conocido el país desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es serio. Tómenselo en serio también. Nunca desde la reunificación alemana, no, desde la Segunda Guerra Mundial, ha enfrentado nuestro país un desafío que dependa tanto de nuestra solidaridad colectiva. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York aseguró que se está peleando una guerra y llamó a luchar contra el miedo y los falsos rumores. Este es un problema de salud, es una crisis de salud pública, pero más que eso, se los digo, peor que el virus es el miedo con el que estamos lidiando y los rumores y cómo se propagan. La Organización Mundial de la Salud alertó el miércoles que ninguna región está a salvo del virus y llamó a África a prepararse. No asuman que su comunidad no se verá afectada, prepárense como si lo será. No asuman que no los afectará, prepárense para que lo haga. Pero hay esperanza, hay muchas cosas que todos los países pueden hacer. El dirigente consideró que pese a las dificultades, el virus es también una ocasión para unirnos. Los gobiernos de América Latina recrudecen las medidas para paliar este avance del coronavirus. Los gobiernos latinoamericanos están tomando medidas más duras ante el avance del coronavirus. En Perú, el gobierno decretó el miércoles el toque de queda en todo el territorio nacional. Que estamos decretando a partir del día de hoy la inmovilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. En Chile comenzó a regir el estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, disposición que deja el resguardo del orden y la seguridad en manos de las Fuerzas Armadas. Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. Ambos países se encuentran entre los más afectados de América Latina por la expansión del nuevo coronavirus. Chile presenta 238 casos y Perú 145. En Uruguay se han confirmado hasta el momento 50 casos de COVID-19, un número que lo coloca como el país más infectado de América del Sur en relación a su población. El gobierno tiene estudio la declaración de la cuarentena general obligatoria. Perú, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil y Uruguay ya han anunciado cierres de fronteras parciales o totales. Mi obligación como jefe de Estado es anticipar los problemas, llevar la verdad a la población brasileña, pero esta verdad no debe traspasar el límite del pánico. Latinoamérica ya acumula más de 1.200 casos del nuevo coronavirus. Los mercados del mundo se derrumban y Wall Street pasa a online por el tema del coronavirus. La caída de las bolsas no se detiene. Esto a pesar de los masivos planes de ayuda anunciados por las grandes potencias para tratar de frenar las consecuencias del nuevo coronavirus. En Nueva York, el Dow Jones cayó 6,3% tras perder hasta 10,9% durante la jornada. El Nasdaq, en tanto, cedió 4,70% y el Standard & Poor's 500 bajó 5,18%.
Los intercambios debieron suspenderse durante 15 minutos y Wall Street anunció el cierre temporal de su célebre piso de operaciones donde se reúnen los traders para operar solamente de manera electrónica desde el lunes por los riesgos de contagio. En el resto del mundo también hubo indicadores en rojo. Tras abrir al alza, la bolsa de Tokio cerró perdiendo 1,68%. En Europa, Londres perdió 4,05%, París cedió 5,94% y Frankfurt 5,56%. En América Latina, Sao Paulo perdió 10,35% en una jornada en la que volvió a interrumpir operaciones por media hora. Buenos Aires cayó 14,47% y Bogotá 10,64%. El petróleo también volvió a derrumbarse en un mercado que sufre por sobreoferta y por una caída de la demanda mundial de crudo por la crisis sanitaria. 12:52 minutos de la tarde, hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. A partir de los 10 años pues ya empecé a trabajar. Era trabajo así de campo. El trabajo sí me gustaba, lo que no me gustaba era que me golpearan a cada rato. Nos tenían así como marcados de que tú no sales. La mujer revelada. Historias de mujeres que aún hoy luchan para vencer grandes adversidades. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Regresamos con más información, vamos directo a Casa Presidencial, conferencia de prensa de la actualización